En el año 2000, una pequeña empresa de Internet llamada Netflix estaba al borde del fracaso. Sus fundadores estaban desesperados. Necesitaban ayuda, así que hicieron algo inesperado. Tomaron un avión hasta la sede de una de las compañías más poderosas del planeta. Su propuesta parecía razonable. Querían vender Netflix por apenas $50 millones, pero la respuesta que recibieron cambiaría la historia para siempre. Los ejecutivos se rieron, literalmente. Rechazaron la oferta. Pensaban que Netflix era una idea absurda. Años después, esa decisión destruiría una empresa valorada en $8.400 millones. Esta es la historia de cómo Netflix acabó con Blockbuster y de uno de los errores empresariales más costosos jamás cometidos. Para entender esta historia, primero hay que entender quién era Blockbuster. Hoy muchos jóvenes apenas recuerdan la marca, pero en los años 90, Blockbuster era un gigante, un auténtico imperio. La empresa había revolucionado el alquiler de películas. Si querías ver una película en casa, ibas a Blockbuster. No había streaming, no había YouTube, no había Netflix, solo Blockbuster. La compañía llegó a tener más de 9,000 tiendas en todo el mundo, más de 60,000 empleados y millones de clientes. Sus locales eran enormes, llenos de películas, videojuegos y series. Los fines de semana, las familias hacían fila para alquilar sus títulos favoritos. Blockbuster dominaba prácticamente todo el mercado. Parecía invencible. Pero precisamente ahí estaba el problema. Cuando una empresa domina demasiado tiempo, puede empezar a creer que nada la amenaza. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras Blockbuster celebraba su éxito, dos emprendedores tenían una idea diferente. Sus nombres eran Reed Hastings y Mark Randolph. En 1997, fundaron Netflix. La idea era simple: enviar películas por correo, sin necesidad de visitar una tienda, sin filas, sin desplazamientos, sin complicaciones. Al principio parecía una locura. ¿Quién iba a pedir películas por Internet? Recordemos que en aquella época Internet aún era algo nuevo para muchas personas, pero poco a poco comenzaron a ganar clientes. Netflix encontró una ventaja muy importante: eliminar las multas por retraso. Y aquí aparece un detalle clave. Blockbuster obtenía cientos de millones de dólares gracias a las penalizaciones que cobraba cuando los clientes devolvían tarde una película. Era una fuente enorme de ingresos. Netflix eliminó ese dolor para el consumidor, y los clientes lo adoraron. A finales de los años 90, Netflix aún era pequeña, muy pequeña. La empresa tenía problemas financieros. Necesitaba crecer, necesitaba dinero, necesitaba ayuda. Por eso Reed Hastings tomó una decisión audaz: contactar a Blockbuster. La propuesta era sencilla. Netflix vendería la compañía por $50 millones, y Blockbuster podría usar su tecnología para fortalecer su negocio. Parecía una oportunidad increíble, pero ocurrió algo inesperado. Los ejecutivos de Blockbuster no se lo tomaron en serio. Consideraban a Netflix una empresa insignificante. Pensaban que Internet era una moda pasajera. Pensaban que las tiendas físicas siempre dominarían el mercado. Reed Hastings salió de aquella reunión con las manos vacías, pero también con algo más: una motivación enorme: demostrar que estaban equivocados. A principios de los años 2000, Netflix tomó una decisión que cambiaría la industria. Abandonó poco a poco el modelo tradicional de alquiler y lanzó un sistema de suscripción. Los usuarios pagaban una cuota mensual. Podían recibir películas sin límites, sin multas, sin estrés, sin fechas de devolución. La experiencia era mucho mejor. Mientras tanto, Blockbuster seguía confiando en sus tiendas. La empresa ganaba muchísimo dinero, y eso la volvió lenta, muy lenta. Cuando una compañía obtiene beneficios enormes de un modelo de negocio, suele resistirse a cambiar. ¿Por qué arriesgar algo que funciona? Pero el mercado ya estaba cambiando, y Blockbuster no quiso verlo. Con el paso de los años, Netflix siguió creciendo. Cada vez más clientes abandonaban las tiendas físicas. Cada vez más personas elegían la comodidad. Blockbuster finalmente reaccionó. Pero reaccionó tarde, muy tarde. Intentó copiar algunas ideas de Netflix. Lanzó servicios similares. Eliminó multas. Realizó inversiones importantes. Pero el daño ya estaba hecho.
Netflix tenía ventaja tecnológica, ventaja operativa, ventaja de marca y sobre todo, tenía una visión mucho más clara del futuro. Entonces llegó la decisión más importante de toda esta historia: el streaming. A mediados de los años 2000, la mayoría de las personas seguían utilizando DVD. Muchos pensaban que Internet no estaba preparado para transmitir películas. Pero Netflix vio algo diferente. Vio el futuro. En 2007 lanzó su servicio de streaming. Fue una apuesta gigantesca, costosa, riesgosa y extremadamente incierta, pero funcionó. Los usuarios comenzaron a consumir contenido de una forma completamente nueva. Ahora podían ver películas desde casa con un solo clic, sin esperar correos, sin visitar tiendas, sin horarios. La comodidad volvió a ganar. Mientras Netflix crecía a toda velocidad, Blockbuster se hundía. Las tiendas comenzaron a cerrar, las pérdidas aumentaban, las deudas se acumulaban, los clientes desaparecían. La empresa que parecía invencible estaba perdiendo la guerra, y en 2010 ocurrió lo inevitable. Blockbuster se declaró en bancarrota. El gigante había caído. Miles de tiendas cerraron. Miles de empleados perdieron sus empleos. Una marca icónica desapareció prácticamente de la noche a la mañana. Lo más impactante es que todo ocurrió en menos de una década. Mientras Blockbuster desaparecía, Netflix continuaba expandiéndose. La empresa comenzó a producir contenido propio, series originales, películas exclusivas, documentales. Invirtió miles de millones de dólares y se convirtió en una de las compañías de entretenimiento más influyentes del planeta. Aquella pequeña startup que intentó venderse por 50 millones terminó alcanzando valoraciones de cientos de miles de millones de dólares. Todo porque entendió algo que su rival ignoró. La historia de Blockbuster no es realmente una historia sobre películas. Es una historia sobre arrogancia, sobre innovación y sobre adaptación. Blockbuster tenía dinero, tenía clientes, tenía tiendas, tenía poder, pero no tenía visión. Netflix tenía menos recursos, menos empleados, menos influencia. Pero entendió hacia dónde se dirigía el mundo, y eso marcó toda la diferencia. En los negocios, el peligro no siempre viene de un competidor gigante. A veces viene de una pequeña empresa que parece insignificante, la misma empresa de la que todos se ríen, hasta que es demasiado tarde. ¿Y tú? Si hubieras sido el CEO de Blockbuster en el año 2000, ¿habrías comprado Netflix por 50 millones de dólares? Déjalo en los comentarios.